Bryony Woodward estaba sentada en el borde de la bañera, con una tira de plástico de prueba en las manos. Dos tiras. Claro, distinto, innegable. Cerró los ojos y respiró hondo. ¿Cuántas veces en los últimos 3 años había visto una sola tira? ¿Cuántas veces había contado con la respiración agitada los días que faltaban para llegar tarde, solo para tirar decepcionada a otra prueba? Ya había dejado de contar. Le temblaban los dedos al abrir el correo electrónico de su teléfono. Los resultados del análisis de HCG confirmaban lo que ya habían dicho 4 análisis caseros en los últimos 2 días. Estaba embarazada. Bryony apoyó la espalda en la fría baldosa y dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Después de tantos intentos, después de tantas decepciones, por fin había sucedido. 6 semanas. El informe había dicho 6 semanas. Recordó aquella noche de hacía 6 semanas. Terence había llegado tarde a casa, oliendo a whisky, pero con los ojos brillantes de entusiasmo. Otra reunión con un cliente. Otro paso hacia un ascenso. Habló de la nueva línea de productos, de los planes de expansión de Tech Trust, de cómo Edmund Haxton había elogiado personalmente su presentación. Luego hicieron el amor, apresuradamente, casi como una máquina. Bryony no había esperado nada especial de esa noche. Solo otra cita. Se levantó, se enjuagó la cara con agua fría y se miró en el espejo. Un rostro corriente. Ojos marrones, labios finos, pelo castaño recogido en un práctico moño. Piel ligeramente pálida con las pecas que siempre había intentado ocultar. Terence había llamado a sus pecas mapas estelares y había dicho que podía pasarse horas recorriéndolas con las yemas de los dedos. ¿Cuándo había dejado de hacerlo? ¿Hace 2 años? ¿Hace 3? En el salón, en la estantería, estaba la foto de su boda. 10 años de matrimonio, 10 años juntos, los 3 últimos empañados por interminables intentos de concebir. Al principio había sido una aventura emocionante. Luego se convirtió en una tarea, después una fuente de tensión. Durante los últimos 6 meses apenas habían hablado del tema, como si hubieran acordado tácitamente tomarse un descanso de esta agotadora carrera. Bryony se tocó el estómago. Allí, bajo las capas de piel y tejido, se estaba desarrollando una nueva vida. Su bebé. Intentó imaginar la reacción de Terence. ¿Estaría contento? Por supuesto que sí. A pesar de que últimamente había estado completamente consumido por el trabajo, siempre había querido tener hijos. Al menos eso había dicho al principio de su matrimonio. Terence Woodward. Aún recordaba su primer encuentro, en la librería donde él trabajaba como dependiente. Alto, con una mata de pelo rojizo rebelde y una risa contagiosa. Le había recomendado un libro que le había parecido terrible, pero cuando ella fue a devolvérselo, él le confesó que solo buscaba una excusa para volver a verla. Ahora tenía su propia carrera, gerente de Tech Trust, siempre con la camisa perfectamente planchada, el pelo pulcramente recortado y el último modelo de smartphone. Bryony miró el reloj. Eran las 12 menos cuarto. Tenía que volver al trabajo. Su pausa para comer tocaba a su fin. El departamento de contabilidad de West Logistics no aprobaba los retrasos, aunque acabaras de descubrir que estabas embarazada. Durante todo el día, Bryony no pudo concentrarse en los números. Las tablas de gastos y las facturas, que normalmente le producían una extraña satisfacción por su orden, hoy parecían símbolos sin sentido. ¿Cómo decírselo a Terence? ¿Por teléfono? No, ese tipo de noticias no se dan por teléfono. ¿Esperarle en casa con una cena de celebración? Pero últimamente se quedaba mucho hasta tarde. Linda, su compañera del departamento vecino, se dio cuenta de su despiste. ¿Estás bien, Brie? Pareces un poco perdida, le preguntó, pasando por su mesa con una taza de café. Sí, es que tener un día así, sonrió Bryony, sorprendiéndose a sí misma de lo difícil que era contener las emociones que la embargaban. ¿El tuyo? Linda asintió a la taza de café sin tocar en el borde de la mesa. Sí, pero hoy no me apetece. Bueno, tomaré más. Linda guiñó un ojo y cogió la taza. Por cierto, no te olvides del informe de los Anderson. El plazo termina mañana. Bryony asintió y trató de volver al trabajo. El informe de los Anderson. El informe de los Anderson. Casi lo había terminado ayer. Ahora todo lo que tenía que hacer era comprobar los totales y enviarlo. Los números, las columnas, los totales.
Podía hacerlo mientras dormía. Normalmente lo hacía, pero esta noche no. Hoy sus pensamientos volvían a Terence, al bebé, a su futuro. Quizás esto cambiaría las cosas para mejor. Quizá volvería a ser el Terence de antes, atento, con una sonrisa sincera y unos ojos que solo la miraban a ella. Durante el último año, fue como si hubiera estado en otro mundo. Reuniones constantes, presentaciones, encuentros con clientes. Sus ambiciones crecían a la par que sus éxitos. Primero como vendedor senior, luego como subdirector de tienda, ahora como mando intermedio en la oficina central. El siguiente paso era el de director regional, y Terence no ocultaba que era ahí donde quería estar. Edmund Haxton, propietario de Tech Trust, se había convertido casi en un miembro más de la familia, invisible, pero siempre presente. Edmund piensa, Edmund planea, Edmund dijo. A veces a Bryony le parecía que vivían como un trío. Ella, Terence y Edmund Haxton, un hombre al que solo había visto 2 veces en actos corporativos. Recordó la última noche de Navidad, la música alta, la charla de negocios, Terence con su traje nuevo presentándola a sus colegas, y Edmund Haxton, alto, con un mechón de pelo oscuro y una voz imponente. A su lado estaba su mujer, Delilah, unos 15 años más joven que él, con un vestido que probablemente costaba más que el sueldo mensual de Bryony. Se murmuraba que había sido modelo y que ahora era miembro de la alta sociedad y directora de una fundación benéfica. Apenas habló con su marido aquella noche, pero no perdió de vista a todos los hombres atractivos de la sala, Terence incluido. Bryony sacudió la cabeza, alejando los pensamientos indeseados. El día llegaba a su fin y aún no había decidido cómo darle la noticia a su marido. Entonces se le ocurrió. Iría a su despacho. Sorprenderle. Vería su reacción con sus propios ojos. De camino se detiene en una pequeña tienda de ropa infantil. Se sintió un poco insegura entre las cosas diminutas, como una impostora, sin creer del todo en su derecho a estar aquí. Su mirada se posó en un par de zapatillas en miniatura de color amarillo pálido. Un color neutro. Después de todo, aún no sabían si iban a tener un niño o una niña. ¿Es el primero?, preguntó la dependienta, una mujer mayor de ojos amables, mientras envolvía la compra en papel de seda. Sí, respondió Bryony, y le tembló la voz. Enhorabuena, cariño. El mayor milagro de tu vida, sonrió la mujer, y Bryony de repente quiso abrazarla, compartir su emoción, sus miedos, sus esperanzas. La sede de Tech Trust estaba en un edificio de cristal del distrito financiero de Vancouver. Bryony presentó su pase en la recepción. Terence siempre le dejaba uno, por si acaso. Hoy había llegado la ocasión. El ascensor la llevó a la 14ª planta. Los mandos intermedios estaban en despachos con ventanas que daban a la bahía. No era la vista más lujosa, pero sí un signo de estatus. Las plantas 15ª y 16ª estaban ocupadas por la alta dirección. Se decía que el propio Edmund Haxton rara vez estaba en la oficina, pues prefería trabajar desde su mansión de West Point Grey. El pasillo estaba casi vacío. Era la hora de comer. La puerta del despacho de Terence estaba entreabierta. Bryony se acercó, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en la garganta. Levantó la mano para llamar, pero se congeló al oír voces. Edmund no volverá hasta mañana, decía Terence. Conferencia en Toronto. Un día entero sin que me sigan. Una voz de mujer, baja, ronca. ¿Has cerrado la puerta? De todas formas, ya no hay nadie aquí. Ven aquí. El sonido de un beso, el susurro de la ropa, y luego una risa, la risa de una mujer, ligera y despreocupada. Bryony se congeló, sintiendo la sangre drenar de su cara. La risa. Ella conocía esa risa. Dalila, ten cuidado, te vas a van a arrugar la camisa. La voz de Terence, medio en broma, excitada. ¿Qué cuidado tenemos?, se estiró la mujer. ¿Temes que tu mujer note las arrugas de tu cuello? Otra vez la risa, la misma de la fiesta. Delilah Haxton, la mujer del jefe. La bolsa de Pinis cayó de los dedos repentinamente debilitados de Bryony. Se agachó para recogerla, y en ese momento la risa volvió a sonar como campanas de plata en sus oídos, ahogando todos los demás sonidos del mundo.
La risa de Delilah Haxton resonó en los oídos de Bryony mientras permanecía congelada en la puerta del estudio de su marido. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Los segundos se convirtieron en horas llenas del ensordecedor latido de su propio corazón y de aquella insoportable risa plateada. Tenía que marcharse, darse la vuelta y correr antes de que la descubrieran. Pero sentía los pies pegados al suelo. El pensamiento pasó por su mente. Esto no puede ser verdad. Me he equivocado. Pero entonces llegó otra carcajada y la voz apagada de Terence. «Calla, alguien te va a oír». Bryony se llevó la palma a la barriga. El bebé. Su bebé. Cerró los ojos y las imágenes de los últimos meses pasaron por su mente. Todas las señales que había ignorado obstinadamente. Terence, llegando a casa pasada la medianoche, oliendo a perfume caro que no solía usar. He estado con clientes. Ya sabes lo importante que es causar buena impresión. Terence comprobando constantemente su teléfono, incluso durante la cena. Lo siento. Asuntos de trabajo. Edmund está esperando un informe. Terence, alejándose de su tacto en la cama. Estoy demasiado cansado, Bree. Hagámoslo en otro momento. 6 meses atrás, había olvidado su aniversario de bodas. 10 años juntos y simplemente olvidado. Llegó tarde a casa con una sonrisa culpable y una caja de bombones de la tienda. Lo siento, la reunión se retrasó. Te lo compensaré el próximo fin de semana. Pero el próximo fin de semana se convirtió en un viaje de negocios urgente a Seattle. Edmund me lo pidió personalmente. Es una oportunidad, Bree. Es una oportunidad única en la vida. Y esa fiesta de Navidad de la empresa, Bryony recordaba estar de pie junto a la mesa del buffet, viendo a su marido charlar animadamente con un grupo de colegas. Siempre había sido el alma de la fiesta. Era capaz de hacerles reír, interesarles, encantarles. En ese momento, sintió que alguien la miraba y se volvió para ver a Delilah Haxton. La mujer del jefe estaba en la barra, bebiendo un martini. Su mirada, aguda y evaluadora, pasó de Bryony a Terence, y algo depredador brilló en ella. Depredador. Bryony hizo a un lado la desagradable sensación. No se sabía quién miraba a quién. Delilah era famosa por coquetear con todos los hombres atractivos. Era solo su forma de hablar. Un juego inofensivo para una socialité aburrida. Pero en este juego, lo que estaba en juego era su marido. Un gemido ahogado devolvió a Bryony a la realidad. Se estremeció, no de dolor, sino de ira. Ira helada y punzante. Todos estos meses se había culpado a sí misma por no apoyar lo suficiente a su marido, por no estar lo suficientemente atenta a su carrera, por estar demasiado centrada en intentar quedarse embarazada. Y él todo este tiempo, como en trance, sacó el teléfono del bolso. Unos dedos temblorosos desbloquearon la pantalla. La cámara. Debía verlo con sus propios ojos. Debía tener pruebas. De lo contrario, Terence lo negaría todo y ella empezaría a dudar de lo que había oído. Bryony empujó la puerta. Terence estaba sentado en su sillón de cuero. Delilah Haxton en su regazo, con la blusa desabrochada. Sus manos en su espalda desnuda. Su carmín untado en su cara. Un segundo de estupor. Congelados como personajes de una fotografía, miraron fijamente a Bryony. Y ella, con calma, metódicamente, apuntó la cámara de su teléfono y tomó 3 fotos seguidas. 1, 2, 3. El flash iluminó sus rostros, distorsionados por la conmoción y el pánico. «Bryony». Terence intentó levantarse, pero Delilah seguía sentada en su regazo. «No es eso. Puedo explicarlo». Delilah Haxton se deslizó de su regazo, abotonándose frenéticamente la blusa. Su maquillaje perfecto estaba estropeado, su pelo despeinado. Ya no era aquella socialité impecable, sino una mujer corriente pillada infraganti. «Borra esas fotos». Ahora, su voz, normalmente grave y sensual, sonaba ahora chillona y asustada. Bryony las miró fijamente, sintiéndose extrañamente tranquila, como si estuviera viendo el drama de otra persona desde la barrera. Dio un paso adelante y ambos retrocedieron. Terence ya estaba de pie, con la cara más blanca que la tiza. «Bree, mira, esto es un error. No significa nada», le tendió las manos. Pero ella retrocedió. «No te atrevas».
No me toques. Su voz sonaba plana, casi comercial. Y no te atrevas a llamarme Bree. Mire, señora Woodward, intervino Delilah, que ya se estaba controlando un poco. Seamos razonables. Borre esas fotos y todos olvidaremos este desagradable malentendido. Bryony desvió la mirada hacia la esposa de su jefe. Delilah era hermosa, esa belleza clásica, casi de muñeca, que te devuelve la mirada desde las portadas de las revistas de moda. Pómulos altos, labios carnosos, ojos grandes. Cabello del color del ala de un cuervo, impecablemente peinado incluso ahora, después de una apasionada cita en la oficina. A su lado, Bryony siempre se había sentido torpe y sin pretensiones. Ahora ya no. ¿Torpe? Intervino. ¿Te acuestas con mi marido y lo llamas un malentendido? Bryony, por favor. Terence hizo otro intento de acercarse. Tengamos una conversación, en privado. Es todo... es solo... una aventura. Bryony incitó. ¿Una diversión? ¿Desde cuándo? Terence guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Los dos sois patéticos, dijo Bryony en voz baja, sorprendida de su propia calma. Tú, Terence, vendiste a nuestra familia por una oportunidad de avanzar en tu carrera. Y usted, señora Haxton, está usando a mi marido como juguete temporal mientras su cónyuge está ocupado con sus negocios. No te atrevas a hablarme así, se enderezó Delilah, tratando de recuperar su altivez habitual. ¿No te das cuenta de con quién estás tratando? Mi marido. Su marido estará encantado cuando vea estas fotos. Bryony descolgó el teléfono. Por lo que sé, Edmund Haxton, de las historias de mi marido, no es del tipo que perdona la traición, ni a su mujer, ni a su subordinado. La cara de Delilah se contorsionó de horror. No se atrevería. ¿Por qué no? ¿Qué tengo que perder? Bryony pulsó desafiante unos botones de su teléfono. Acabo de enviar estas fotos a mi correo electrónico, para guardarlas. Terence se desplomó en su silla, cubriéndose la cara con las manos. Bryony, por favor. Vas a arruinarlo todo. Mi carrera, mi... ¿Tu carrera? Ella casi se rió. ¿Y nuestro matrimonio? ¿Nuestra familia? ¿Nuestros planes? Sacó un pequeño paquete del bolso y lo puso sobre la mesa. ¿Sabes por qué he venido hoy? Para darte la noticia. Estoy embarazada, Terence, de 6 semanas. Él levantó los ojos hacia ella, lleno de asombro e incredulidad. ¿Estás... qué? Embarazada. Después de 3 años intentándolo. Después de todas las decepciones y lágrimas. Se suponía que iba a ser el día más feliz de nuestras vidas. Señaló el paquete con la cabeza. Ábrelo. Terence cogió el paquete con vacilación y desdobló el papel de seda. En la palma de su mano había unos diminutos alfileres amarillos, incongruentes y conmovedores en aquel entorno. «Oh, cielos», susurró. Bryony. Delilah estaba apoyada contra la pared, claramente insegura de cómo reaccionar ante este nuevo giro de los acontecimientos. Su mirada oscilaba entre Terence y Bryony, como si estuviera viendo un partido de tenis. «No sabía», Terence comenzó. «Claro que no lo sabías», interrumpió Bryony. «Estás demasiado ocupado metiéndote bajo la falda de la mujer de tu jefe para darte cuenta de nada en tu propia casa. Mira», Delilah finalmente encontró su voz. «Esto complica las cosas, pero podemos encontrar una salida. Terence, díselo». Bryony se volvió hacia ella. «¿Qué se supone exactamente que debe decirme? ¿Que ha sido un error? ¿Que solo me quiere a mí? ¿Que le sedujiste, pobre e indefensa?» «Bryony, por favor». Terence se levantó, aún sosteniendo los pináculos. «Hablemos en casa. Te lo explicaré todo. Encontraremos una salida». «Ya hemos encontrado una salida». Bryony le quitó los pináculos de las manos y los volvió a guardar en su bolso. «Yo me voy y me quedo con las fotos, como un seguro». «¿Un seguro?», intervino Delilah. «¿Contra qué?» Bryony la miró directamente a los ojos. «De ustedes dos. No dejaré que arruinéis el futuro de mi hijo». Se volvió hacia la puerta, pero Terence la agarró del brazo. «Espera, no puedes irte así como así. Tenemos que hablar de esto. El bebé cambia las cosas». «Déjame ir», dijo Bryony en voz baja pero con firmeza. Cuando él no obedeció, ella apartó la mano bruscamente. «He dicho que me sueltes». «¿Qué vas a hacer?» El miedo sonaba en su voz.
¿Con las fotos? ¿Con nosotros? Bryony miró a su marido, el hombre con el que había vivido 10 años, el hombre en quien confiaba, el hombre al que amaba. Ahora tenía delante a un desconocido con ojos asustados y restos de carmín ajeno en el cuello. No lo sé, respondió con sinceridad, pero sí sé que no haré una escena. No gritaré ni lloraré. No te rogaré que vuelvas. Simplemente me iré. Y las fotos, considerémoslas mi póliza de seguro. Solo en caso de que alguno de ustedes decida hacerme la vida difícil. No puedes chantajearnos. Delilah dio un paso adelante, pero se detuvo cuando Bryony volvió a coger el teléfono. No estoy chantajeando. Me estoy protegiendo a mí misma y a mi hijo. Apuntó con la cámara a Delilah. ¿Le gustaría otra foto de recuerdo, señora Haxton? ¿Quizá una autografiada para su marido? Delilah retrocedió, con la cara contorsionada por la rabia y el miedo. ¡Me voy! Bryony se volvió hacia la puerta. No me llames, Terence. No vengas a casa esta noche. Necesito tiempo para pensar. Bryony, por favor, le tembló la voz. Podemos arreglar las cosas, por el bien del bebé. Se detuvo en el umbral de la puerta y los miró a ambos. Confusa, asustada, patética. ¿Sabes qué es lo gracioso, Terence? Vine aquí feliz. Pensé que esta noticia cambiaría todo para mejor, que volveríamos a estar juntos. Sonrió amargamente. Y cambió las cosas, solo que no de la manera que yo esperaba. Con estas palabras, Bryony salió del estudio, cerrando la puerta tras de sí en silencio. El pasillo estaba vacío. Nadie vio sus lágrimas. Nadie oyó su susurro. Idiota. ¡Qué idiota soy! Solo en el ascensor, bajando las escaleras, se permitió apoyarse en la fría pared metálica y cerrar los ojos. Las fotos. Ahora eran su única arma, la única defensa. Conocía la reputación de Edmund Haxton, un despiadado hombre de negocios de la vieja escuela que no toleraba el menor indicio de escándalo en torno a su nombre o su empresa. Si se enteraba de la aventura de su mujer con un subordinado, Terence pierde no solo su ascenso, sino también su trabajo. ¿Y qué pasaría con Delilah? Bryony no lo sabía y francamente no quería saberlo. Ese era su problema, no el de ella. Su problema ahora era cómo seguir adelante con su vida. Cómo protegerse a sí misma y al bebé. Cómo no dejar que esta traición la destruyera por completo. Al salir del edificio, respiró profundamente el aire húmedo de Vancouver. Una fina lluvia, típica de octubre, refrescó su rostro encendido. La gente a su alrededor se apresuraba en sus quehaceres, sin reparar en la mujer de ojos rojos y labios decididos. Bryony siguió caminando, sin tomar la carretera, hasta que se encontró en una pequeña plaza. Se sentó en un banco y sacó el teléfono. Las fotos estaban allí. 3 imágenes nítidas de su marido y la mujer de su jefe, atrapados en una situación inequívoca. Pruebas de una traición que podía arruinar la carrera de Terence y el matrimonio de Delilah. Su dedo se posó sobre el botón de borrar. Sería tan fácil borrarlas. Fingir que no había visto nada. Volver a casa y seguir viviendo una mentira por el bien del bebé. Pero no podía. No después de todo lo que había visto y oído. No después de darse cuenta de que había vivido todos estos meses con un hombre que la había traicionado una y otra vez. Bryony abrió su aplicación de correo electrónico y envió las fotos a su bandeja de entrada personal. Luego, para asegurarse, las guardó en la nube. Esas fotos eran su seguro, su garantía de que ni Terence ni Delilah podrían deshacerse de ella. Te protegeré, susurró, poniéndose una mano en el estómago. Pase lo que pase, te protegeré. La lluvia se intensificó hacia el atardecer, tamborileando sobre el techo del viejo Toyota Camry de Bryony. Ella estaba sentada al volante, con la mirada perdida en las luces borrosas de los coches que se acercaban. El teléfono del asiento del copiloto vibraba cada pocos minutos. Terence llamaba una y otra vez. 27 llamadas perdidas. 13 mensajes. No había abierto ninguno. El crepúsculo se hacía más denso y Bryony seguía sin saber a dónde ir. ¿A su casa? La idea de volver a su piso, donde cada objeto le recordaba sus 10 años juntos, era nauseabunda. ¿Con sus padres? Vivían en Kelowna, a 5 horas de distancia. ¿Con su pareja? No tenía amigos íntimos en Vancouver. El trabajo y el matrimonio consumían todo su tiempo. Un motel. Parecía la solución más sensata en este momento. Pasar la noche, instalarse, pensar. El motel Pineview estaba en las afueras de la ciudad.
Un modesto edificio de 2 plantas con un letrero descolorido y un aparcamiento vacío. Bryony aparcó en la entrada y se quedó allí sentada un rato, reuniendo fuerzas. Le pareció que si salía del coche, reconocería por fin la realidad de lo ocurrido. El somnoliento recepcionista ni siquiera la miró cuando le dio la llave de la habitación. Pequeña misericordia, no ver piedad o curiosidad en los ojos ajenos. La habitación estaba limpia, pero era impersonal. Una cama, una mesilla de noche, un viejo televisor, un sillón desgastado junto a la ventana. Bryony tiró el bolso al suelo y se hundió en el borde de la cama. Solo ahora, en el silencio y la soledad, se permitió lo que había estado conteniendo todo el día: las lágrimas. Lloró, acurrucada, rodeándose las rodillas con los brazos. Lloró por los sueños rotos, por la traición, por los años desperdiciados con un hombre que tan fácilmente había cambiado a su familia por una aventura. Lloraba por el niño que crecería sin padre, llorando por su ingenuidad y su ceguera. Cuando las lágrimas se secaron, Bryony sintió una extraña desolación. Era como si parte del dolor se hubiera ido con ellas. Se levantó, se lavó la cara con agua fría y miró su reflejo en el espejo agrietado del cuarto de baño. Cara pálida, ojos hinchados, pelo revuelto. «Eres más fuerte de lo que crees», le dijo a su reflejo. «Saldrás de esta». El teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era una llamada, sino un mensaje. Bryony lo abrió, el primero que recibía en toda la noche. «Bryony, sé que no quieres hablar, pero piensa en el bebé. Tenemos que hablar de ello, por su bien». El bebé. Terence estaba usando a su hijo nonato como palanca. Bryony sintió que una nueva oleada de ira crecía en su interior, ya no hirviente, sino fría y calculadora. Respondió: «No te atrevas a usar al bebé. Perdiste ese derecho cuando nos traicionaste a los dos». La respuesta llegó al instante. «Yo no te traicioné. Fue un error. Un momento de debilidad. No significa nada». «¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?», ella preguntó. Una pausa. Una larga pausa. Después: «No importa. Solo te quiero a ti». Bryony sonrió amargamente. Incluso ahora no podía ser sincero. «¿Cuánto tiempo, Terence?». «4 meses». Pero no fue nada serio. Solo... No se molestó en terminar y apagó el teléfono. 4 meses. No una aventura casual. No un momento de debilidad. 4 meses de mentiras sistemáticas. Llamaron a la puerta de la habitación. Bryony se estremeció. ¿Terence la había encontrado? Caminó en silencio hacia la puerta. «¿Quién es?». «Servicio de habitaciones, oh señora». «¿Ha pedido té?». «No, se ha equivocado de habitación». Los pasos retrocedieron. Bryony exhaló un suspiro de alivio. Pero este pequeño episodio le había hecho darse cuenta de lo vulnerable que era. Terence podía encontrarla si lo intentaba. Podría volver a casa, montar una escena, intentar manipularla. Volvió a la cama y sacó su teléfono. Fotos, sus únicas armas y defensas. Bryony las examinó detenidamente. 3 imágenes nítidas de su marido y de Leila Haxton atrapados en una situación que no dejaba lugar a dudas. Ahora, en el silencio de la habitación del motel, podía apreciar su significado. Edmund Haxton. Terence había hablado de él tan a menudo que Bryony sintió como si lo conociera personalmente. Autoritario, de principios, despiadado con sus competidores y exigente con sus subordinados. Un hombre de negocios de la vieja escuela que había convertido una pequeña tienda de electrónica en una cadena de 18 establecimientos en toda la provincia. Un hombre que valoraba la lealtad por encima de todo. Edmund Haxton también era dolorosamente celoso. Terence contó una vez cómo Haxton despidió a un gerente que flirteó de forma demasiado evidente con Delilah en una fiesta de la empresa. Simplemente le llamó al día siguiente y le señaló la puerta de salida. Sin explicaciones, sin indemnización, nadie se atrevió a decir ni pío. ¿Qué haría si descubriera que su mujer se acostaba con uno de sus subordinados? ¿Qué le pasaría a Terence? ¿A Delilah? Bryony no era una persona malvada. Ella no quería venganza, no quería arruinar la vida de otras personas. Pero en este momento, mientras su propia vida yacía en ruinas, estas fotos eran lo único que le daba algún poder sobre la situación. Encendió el teléfono y vio 5 llamadas perdidas más de Terence y un mensaje. «¿Dónde estás?».
Estoy preocupada. Tenemos que hablar. Bryony no contestó. Abrió el navegador y empezó a buscar información sobre el divorcio en Columbia Británica. Leyes, procedimientos, plazos, documentos. Leyó metódicamente, tomando notas en su cuaderno como si estuviera estudiando para un examen. Luego pasó a artículos sobre derechos de las embarazadas, prestaciones y ayudas a madres solteras. Su mente práctica de contable evaluó rápidamente la situación. Con su sueldo, incluso con la pensión alimenticia, le sería difícil mantener a un hijo en Vancouver. Tendría que mudarse, quizá buscar un trabajo con un horario más flexible. Tal vez, el teléfono volvió a sonar, pero esta vez no era Terence. El número no era reconocible. Bryony contestó vacilante. Al habla. Señora Woodward, habla de Lila Haxton. Bryony se congeló. Ella no había esperado esta llamada. ¿Cómo consiguió mi número? Ella preguntó, tratando de mantener su voz tranquila. Terence me lo dio. No tiene importancia. Tenemos que hablar. No tenemos nada de qué hablar, señora Haxton. Oh, creo que hay mucho de qué hablar. La voz de Delilah tenía una falsa dulzura. Como sobre esas fotos que tomaste hoy, por ejemplo. Bryony se sentó más erguida, instintivamente preparándose para una confrontación. ¿Qué pasa con ellas? Tienes que borrarlas. Todas las copias, inmediatamente. ¿Tengo que hacerlo? Bryony casi se rió. No le debo nada a nadie, señora Haxton. Especialmente no a usted. ¿No te das cuenta en lo que te estás metiendo? La voz de Delilah perdió su pretendida cortesía. Si estas fotografías son vistas por Edmund, las consecuencias serán desagradables. Para todos nosotros. Para ti, Terence, querrás decir. No seas ingenuo. ¿Crees que Edmund simplemente despedirá a tu marido y eso será todo? Lo destruirá. Terence nunca conseguirá un trabajo en esta industria. Y sin trabajo, ¿cómo pagará la manutención de tus hijos? El golpe fue certero. Bryony sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. No había pensado en eso. ¿Es eso una amenaza? Ella preguntó. Es real, querida, suspiró Delilah, como si estuviera explicando lo obvio a un niño. Mira, entiendo tus sentimientos. Estás disgustada, herida, enfadada. Es normal. Pero seamos razonables. Lo que pasó entre Terence y yo no significó nada, ni para él ni para mí. Fue solo un juego. ¿Un juego? Bryony apretó el teléfono tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Destruiste a mi familia por un juego? Nadie arruinó nada. La voz de Delilah sonó irritada. Terence te quiere. Quiere volver contigo, sobre todo ahora que estás embarazada. Dale esa oportunidad. ¿Y qué consigo si borro las fotos? Una pausa. Delilah claramente no había esperado una pregunta tan directa. Tu familia de vuelta. Un padre para tu hijo. No es suficiente, dijo Bryony con firmeza, sorprendida por su propia determinación. Quiero garantías, garantías financieras para mí y para mi hijo. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de compensación, señora Haxton, por daños emocionales, por la confianza rota, por el riesgo para mi embarazo debido al estrés que usted me causó. Ahora era el turno de Delilah de sorprenderse. ¿Usted nos estás chantajeando? No, respondió Bryony con calma. Estoy negociando, como un adulto con otros adultos que metieron la pata y ahora quieren evitar las consecuencias. Se hizo el silencio en la línea. Entonces Delilah habló. ¿Cuánto? Aún no lo he decidido. Necesito tiempo para pensarlo. No se atreva a jugar conmigo, señora Woodward. No sabe de lo que soy capaz. Y usted no sabe de lo que soy capaz. Bryony se maravilló de su propia calma. Especialmente cuando se trata de proteger a mi hijo. Me pondré en contacto contigo cuando esté lista para discutir los detalles. Desconectó la llamada sin esperar a que Delilah contestara. El corazón le latía con fuerza, pero no de miedo, sino de una extraña excitación. Por primera vez en años, se sentía dueña de su vida. Delilah Haxton, esa mujer mimada y consentida, acostumbrada a conseguir todo lo que quería, tenía miedo de ella. La sencilla contable Bryony Woodward. Era una sensación embriagadora. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Terence. Bryony dudó, pero contestó de todos modos. ¿Sí? Bryony, por fin. ¿Dónde estás? Me estoy volviendo loca de preocupación. Estoy en un lugar seguro. Necesito tiempo para pensar. Bry, por favor, ven a casa.
Te lo explicaré todo. Podemos arreglar las cosas. ¿En serio? Trató de mantener la voz firme. ¿Y cómo propones exactamente que arreglemos las cosas, Terence? ¿Fingir que no te vi con Delilah? ¿Olvidar 4 meses de mentiras? ¿Fingir que nuestro matrimonio no está roto? Fue un error, sonaba la desesperación en su voz. El mayor error de mi vida. Juro que cortaré todos los lazos con ella. Encontraré otro trabajo. Haré todo lo que me pidas. Delilah me llamó, dijo Bryony, mirando la lluvia fuera de la ventana. Una pausa. ¿Qué por qué? Me amenazó. Me exigió que borrara las fotos. Dijo que Edmund te destruiría si se enteraba. Está exagerando. No había confianza en la voz de Terence. Aunque Edmund es muy tranquilo con los que cree que le han traicionado. Llamó a vuestra relación un juego. Otra pausa, más larga. Eso no es cierto. Quiero decir, para ella, tal vez era un juego, pero no lo era para mí. Ya, confundido, Bri. Delilah llegó a mi vida en un momento en que las cosas estaban complicadas entre tú y yo. Estabas tan consumida tratando de quedar embarazada, tan frustrada cada mes, y yo me sentía como un perdedor que no podía darle un hijo a su esposa. Y en vez de hablar conmigo, ¿encontraste consuelo en la cama de otra mujer? Sé que es imperdonable, pero ahora que estás embarazada, las cosas han cambiado. Podemos empezar de nuevo, por el bien del bebé. Bryony cerró los ojos. De repente se sintió insoportablemente cansada. No lo sé, Terence. Realmente no lo sé. Dime dónde estás y vendré. Hablaremos en persona. No, necesito tiempo y espacio. No vuelvas a llamarme hoy. Ella desconectó, ignorando sus protestas, y apagó el teléfono. Luego se tumbó en la cama, mirando al techo. ¿Qué quería realmente? ¿Volver con Terence? ¿Perdonar la traición? ¿Fingir que nunca había ocurrido? ¿Por el bien del bebé? ¿O empezar una nueva vida, complicada, aterradora, pero honesta? Bryony se puso la mano en el estómago. Solo tenía 6 semanas, pero ya podía sentir la conexión con esa nueva vida que llevaba dentro. Una conexión que le daba fuerza y claridad de pensamiento. Un bebé merecía algo mejor que un padre que engañaba a su madre. Mejor que una familia basada en la mentira y la desconfianza. Ella misma se merecía algo mejor. Con ese pensamiento se dio cuenta de que no iba a volver con Terence, ni por la fantasmal posibilidad de una reconciliación, ni por la opinión pública, ni por conveniencia. Bryony Woodward se divorcia de su marido. Pero ¿cómo mantenerse a sí misma y a su hijo? Su sueldo de contable apenas le daba para vivir en la cara Vancouver. Por no hablar de los gastos extra de un niño. ¿Pensión alimenticia? Sí, pero Terence podría perder su trabajo por un escándalo. O renunciar a propósito para pagar menos. Fotos, un as en la manga. Palanca. Sobre Terence. Sobre Delilah. Quizás incluso sobre el propio Edmund Haxton, si llegaba a eso. Bryony nunca se había considerado una persona rígida o calculadora. Ella favorecía la honestidad, la franqueza, la justicia. Pero ahora, tumbada en la habitación de un motel barato, se daba cuenta de que el mundo no siempre era justo con la gente honesta. A veces hay que ser más duro, más astuto, más calculador. Sobre todo cuando no solo te proteges a ti mismo, sino a una criatura indefensa que depende completamente de ti. Se levantó, sacó un cuaderno y un bolígrafo de su bolso y empezó a escribir. Un plan, una estrategia, paso a paso, punto por punto, cómo construiría su nueva vida. ¿Qué cantidad de dinero sería suficiente para ella y el bebé? ¿Qué condiciones establecería para Terence y Delilah? ¿Cómo se asegurará de que se cumplan? Bryony escribía, tachaba, reescribía, contaba. Su cerebro de contable, acostumbrado a las cifras y los cálculos, trabajaba clara y metódicamente. A medianoche ya tenía listo un plan de acción concreto, realista y factible. Encendió el teléfono y escribió un breve mensaje a Terence. Nos vemos en el Blue Mountain Café de Hastings Street mañana a las 6 de la tarde. Avisa a Delilah. Tenemos que hablar. La respuesta llegó al instante. Gracias, Brian. Allí estaré. Lo solucionaremos, lo prometo. Bryony no respondió. Sabía que Terence esperaba la reconciliación, el perdón, el regreso a su antigua vida. De lo que no se daba cuenta era de que la antigua vida se había ido. No podía ser.
La mujer que solía ser confiada, blanda, dispuesta a hacer la vista gorda ante lo obvio, había muerto hoy en la oficina de Tech Trust cuando oyó reír a Delilah Haxton. En su lugar ha surgido una nueva Bryony, decidida, fuerte, dispuesta a luchar por sí misma y por su hijo por todos los medios, incluso si eso significaba ensuciarse un poco las manos. Entiendo su petición. Voy a rehacer el capítulo para incluir la reunión en el café en este capítulo, y ella solo recoge sus cosas por la mañana. La mañana de Vancouver recibió a Bryony con una fina llovizna. Salió del motel hacia las 9, cuando el tráfico en las calles ya se había disipado tras la hora punta matinal. Terence tenía que irse a trabajar a las 8, así que probablemente el piso estuviera vacío. La hora perfecta para recoger sus cosas. Aparcó frente a su casa, un pulcro edificio de 3 plantas en un tranquilo barrio de Kitsilano, y Bryony se quedó un momento en el coche. 10 años viviendo entre estas paredes. 10 años de recuerdos, de planes, de esperanzas. Necesitó todo su valor para salir del coche y subir al primer piso. La llave giró fácilmente en la cerradura. Dentro olía a café y tostadas. Terence había desayunado antes de irse. Había una taza sin lavar en el fregadero. En la nevera había una foto de su viaje al lago Moraine 2 años atrás. Sonreían a la cámara, con el agua turquesa y las majestuosas montañas a sus espaldas. Una pareja feliz. Al menos eso parecía entonces. Bryony descolgó la fotografía y la guardó en su bolso. No por sentimentalismo, sino como recordatorio de lo fácil que era creer en la ilusión de la felicidad. Recorrió metódicamente el piso, recogiendo lo esencial: documentos, ropa, efectos personales, los pequeños ahorros que guardaba en una caja de zapatos en el armario. Un portátil, cargadores, un libro favorito que había empezado a leer. Luego se detuvo ante la puerta de la pequeña habitación que Terence y ella planeaban convertir en una habitación infantil. Vacía, aún sin amueblar, pero ya prometedora. Hablaban de qué color serían las paredes, dónde pondrían la cuna, cómo colgarían los juguetes. Bryony se imaginaba allí sentada en una mecedora con el bebé en brazos. Y Terence, mientras tanto, cerró la puerta sin entrar. Algunos sueños era mejor dejarlos en el pasado. Cuando terminó de hacer las maletas, Bryony volvió a mirar el piso. Extrañamente, no sintió el dolor que esperaba. Solo fatiga y determinación. 10 años de su vida permanecían entre estas paredes, pero el futuro estaba en algún lugar más adelante, incierto, aterrador, pero suyo. Al salir del piso, se apoyó un momento en la puerta. Adiós, susurró, sin saber a quién se dirigía. A su casa, a su vida pasada o a la mujer que había sido. El resto del día transcurrió en un frenesí de actividad. Renovó su habitación de motel para la semana. Llamó a su agente inmobiliario para hablar de la posibilidad de alquilar un piso pequeño e incluso pasó por la consulta de su médico para confirmar una cita para un chequeo rutinario. A las 6 de la tarde se detuvo en el Blue Mountain Café, un pequeño establecimiento del centro, lo bastante concurrido como para pasar desapercibida, pero con mesas apartadas donde podían hablar sin oídos indiscretos. Terence ya la estaba esperando, dando golpecitos nerviosos con los dedos a una taza de café frío. Delilah Haxton estaba sentada a su lado, impecable como siempre, con un elegante traje gris y perfectamente peinada. Solo las ojeras, que ni siquiera un caro corrector podía ocultar, delataban su estado. Bryony respiró hondo, se ajustó el bolso al hombro y se dirigió hacia su mesa. Terence dio un respingo al acercarse, y Delilah solo se enderezó un poco, manteniendo una apariencia de control. Bryony, gracias por venir. Terence le apartó la silla. Ella ignoró el gesto y se sentó al otro lado de la mesa, lejos de los dos. Buenas noches, señora Woodward. Delilah asintió secamente. Espero que podamos resolver esta situación de forma civilizada. Cuento con ello. Bryony sacó una carpeta de su bolso y la colocó sobre la mesa. ¿Has leído mis condiciones? Terence miró a Delilah. Sí, pero son exorbitantes, Bree. Pides demasiado. Pido una compensación por mi familia destrozada y seguridad para mi hijo, replicó Bryony con calma. Eso no es negociable. Todo es negociable, querida. Delilah se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Podemos llegar a un acuerdo que satisfaga a todos, pero tus exigencias son una estafa. ¿Y cómo ve la carrera de su marido, señora Haxton?
Bryony se encontró con su mirada. O la reputación de su organización benéfica. Creo que un escándalo de engaño no quedaría bien en el informe anual. Delilah se puso pálida, pero rápidamente se recompuso. Es chantaje. No, es negociación. Bryony abrió la carpeta. He redactado una nueva versión del acuerdo. He suavizado los términos un poco, teniendo en cuenta las circunstancias de hoy. ¿Qué circunstancias? Delilah frunció el ceño. Terence tosió. Edmund vino a verme hoy, inesperadamente. ¿Qué? Delilah se enderezó bruscamente, con los ojos abiertos de horror. ¿Por qué? Se suponía que estaba en Toronto. La conferencia terminó antes de tiempo. Terence parecía agotado. Vino a discutir una estrategia de marketing y preguntó por ti. Dios mío. Delilah se puso aún más pálida. ¿Qué le dijiste? Nada. Dijo que no te había visto, pero te llamó desde allí y tú... Sí, lo recuerdo. Cerró los ojos. Le dije que había pasado para hablar contigo sobre un proyecto benéfico. Fue lo primero que se me ocurrió. Sospecha algo, dijo Terence en voz baja. Estoy seguro. Bryony los observó, sintiéndose extrañamente ajena. Hasta hacía 2 días su pánico la habría conmovido, despertado simpatía o ira. Ahora solo sentía una fría determinación. Razón de más para que acepten mis condiciones, dijo, tendiéndoles los papeles. Antes de que la situación se complique aún más. Terence cogió los papeles y los examinó. Has eliminado el requisito del piso. Sí, he encontrado un alquiler adecuado, pero la cuantía de la indemnización y la pensión alimenticia siguen siendo las mismas. Delilah miró por encima del hombro de Terence y arrugó la nariz. Sigue siendo una cantidad absurda. Para ti, tal vez. Bryony se encogió de hombros. Para mí, es lo mínimo necesario para asegurar el futuro de mi hijo. Mira, Bree. Terence dejó los papeles a un lado. Comprendo tus sentimientos. Te defraudé, traicioné tu confianza. ¿Pero es realmente un divorcio lo que quieres? ¿Por el bien del bebé? ¿No deberíamos al menos intentar mantener la familia unida? No uses a nuestro bebé como excusa. La voz de Bryony seguía calmada, pero había una nota de acero en ella. Y no pienses que estar embarazada me hace débil o dependiente de ti. Estoy perfectamente bien sola. No sabes de lo que estás hablando, intervino Delilah. Criar a un niño sola no es ninguna broma, especialmente en una ciudad cara como Vancouver. Exactamente por eso exijo una compensación adecuada, replicó Bryony. Y no es solo por el dinero. No quiero que mi hijo crezca en una familia construida sobre la mentira y la desconfianza. ¿Qué pasa con Edmund? Delilah se lanzó hacia adelante. Si se entera, no solo destruirá la carrera de Terence, lo destruirá, y entonces no verá ninguna pensión alimenticia. He considerado ese riesgo, asintió Bryony. Es por eso que estoy ofreciendo una suma global, una especie de seguro. Terence y Delilah se miraron. Sus miradas denotaban comprensión. Bryony los tenía acorralados. Tengo que hacer una llamada. Delilah se levantó y se dirigió a la esquina más alejada de la cafetería, sacando su teléfono. Terence la miró y luego se volvió hacia Bryony. Realmente has cambiado. Las circunstancias cambian a la gente. Bebió un sorbo de agua. Y eso no siempre es malo. Nunca pensé que fueras capaz de... Eso, negó con la cabeza. Siempre pensé que eras suave, amable. ¿Vulnerable? Bryony preguntó. ¿Fácilmente manipulable? Cómoda. No, te quería precisamente por tu bondad, por ver siempre lo mejor de la gente. ¿Y a dónde me llevó eso? Sonrió amargamente. Al marido que me engañó durante 4 meses con la mujer de su jefe. Terence bajó los ojos. No estoy orgulloso de lo que hice, pero te juro que nunca dejé de quererte. El amor sin lealtad ni respeto no vale nada. Bryony se acomodó un mechón de pelo detrás de la oreja. Y no creo que cambies, Terence. Aunque te diera una segunda oportunidad, tarde o temprano volvería a suceder. No puedes saberlo. Sí que puedo, porque ahora te veo tal como eres. Un hombre que siempre toma la salida fácil, que pone sus deseos por encima de promesas y votos. Delilah volvió a la mesa con el rostro tenso. Terence, Edmund acaba de llamar. Me ha preguntado dónde estaba. Le he dicho que estaba en una recaudación de fondos benéfica, pero él dijo que iba a recogerme. Quiere darme una sorpresa.
Mierda. Terence se pasó una mano por el pelo. No puede vernos juntos. Exacto. Delilah se volvió hacia Bryony. No tenemos tiempo para regatear. Acepto tus condiciones. Delilah. Terence la miró sorprendido. Pero la cantidad. No me importa el dinero, replicó ella. Si Edmund se entera, perderé mucho más que eso. Ya sabes lo que hará. Bryony las observaba con indisimulado interés, así que Delilah tenía más miedo de su marido después de todo de lo que intentaba demostrar. De acuerdo, dijo sacando un bolígrafo. Firmen aquí y aquí. Esto es un acuerdo provisional. Mi abogado tendrá listo el papeleo oficial mañana. Terence cogió el bolígrafo, con la mano temblorosa. Bryony, por favor, pensemos en esto de nuevo. Esto es demasiado precipitado. ¡Fírmalo, idiota! Delilah siseó. No tenemos tiempo. La miró, luego a Bryony, y algo en su mirada cambió. Era como si por fin se hubiera dado cuenta de la realidad de la situación. Había perdido a su mujer, estaba en peligro de perder su trabajo, y la mujer para la que había preparado todo esto solo pensaba en sí misma. Con un fuerte suspiro, Terence firmó con su nombre. Ahora usted, señora. Haxton, Bryony le tendió los papeles a Delilah. Como testigo y garante del primer pago de la indemnización. ¿Qué? Delilah frunció el ceño. No voy a pagar con mis propios fondos. Puedes considerarlo una inversión en tu tranquilidad, dijo Bryony con calma. Y en tu matrimonio. Delilah apretó los labios pero cogió la pluma y firmó rápidamente. ¿Satisfecha? Bastante. Bryony metió los papeles en una carpeta. Espero recibir el primer pago dentro de 3 días. Los detalles están en el acuerdo. ¿Y las fotos? Delilah preguntó. ¿Cuándo las quitarás? Después de recibir el dinero y los documentos legales firmados. Bryony cerró la cremallera de su bolso. No te preocupes, cumpliré mi palabra. A diferencia de otras personas, yo valoro mis promesas. Delilah se levantó mirando nerviosa hacia la puerta del café. Tengo que irme. Edmund podría llegar en cualquier momento. Espera, Terence la agarró del brazo. ¿Cómo vamos a explicar todo esto? ¿Y si sigue indagando? No lo sé. Ella apartó la mano. Ya se te ocurrirá algo. Eres el maestro de las mentiras. Con esas palabras, Delilah se apresuró a salir del café, poniéndose las gafas de sol mientras avanzaba, a pesar de la hora del atardecer. Terence y Bryony se quedaron solos. Él parecía perdido, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora me voy. Bryony se levantó. ¿Y tú? Haz lo que quieras. Ya no es asunto mío. Bry, espera. Se levantó para seguirla. Sé que lo he estropeado todo, pero realmente no queda nada de nuestros 10 años. ¿No sientes nada? Bryony se detuvo y lo miró. Lo miró de verdad, sin ira ni resentimiento, solo viendo al hombre con el que había vivido buena parte de su vida. Siento arrepentimiento, dijo al fin, por haber malgastado tantos años con un hombre que no me apreciaba como yo merecía. Pero estoy agradecida por la lección. Y por el bebé. El bebé. Terence tragó saliva. Quiero participar en su vida, Bree. No solo con dinero. Quiero ser un padre de verdad. Ya hablaremos de eso más tarde. Se echó hacia atrás cuando él intentó cogerle la mano. Ahora mismo, necesito tiempo y espacio. Y tú también, para ocuparte de Edmund y de Delilah. Como si nada, la puerta principal del café se abrió y Edmund Haxton entró. Se detuvo en el umbral, observando la sala, y su mirada se detuvo en ellos. Terence palideció. «Oh, querido». Bryony mantuvo la compostura. «Que no cunda el pánico. Solo somos marido y mujer, reunidos para hablar. Nada sospechoso». Haxton se dirigió hacia su mesa, su rostro impenetrable. «Woodward», asintió a Terence. Luego se volvió hacia Bryony. «Señora Woodward, qué coincidencia». «Señor Haxton». Bryony sonrió, esperando que la sonrisa pareciera natural. «Sí, es un mundo pequeño. Estoy buscando a mi esposa». Haxton miró alrededor del café. Dijo que tenía una reunión con una organización benéfica en algún lugar de este barrio. «No la hemos visto», dijo Terence rápidamente. «Estábamos hablando de cosas personales». Haxton pasó la mirada de Terence a Bryony y viceversa. Algo en sus ojos la hizo desconfiar, como si viera más de lo que mostraban.
Las conversaciones privadas es mejor mantenerlas en casa, comentó. Pero tal vez tengas razones para reunirte en terreno neutral. Estaba a punto de irme. Briony recogió su bolso. Fue bueno verlo de nuevo, señor Haxton. Igualmente, señora Woodward, inclinó ligeramente la cabeza. Espero que su conversación privada haya sido productiva. Había un matiz en su tono que hizo que un escalofrío recorriera la espina dorsal de Bryony. Ella asintió y se dirigió a la salida, sintiendo su mirada fija en ella. Se dio la vuelta en la puerta y vio a Haxton inclinándose hacia Terence, diciendo algo en voz baja. El rostro de su marido estaba aún más pálido, si es que eso era posible. Afuera, Bryony respiró profundamente el aire húmedo del atardecer. Ya estaba hecho. El primer paso hacia una nueva vida estaba dado. Conseguiría el dinero, se mantendría a sí misma y al bebé, empezaría de nuevo. Pero de alguna manera, en lugar de alivio, sintió una extraña inquietud. La mirada en los ojos de Edmund Haxton. Había algo cómplice, casi burlón, como si estuviera un paso por delante de todos ellos. Bryony sacudió la cabeza, alejando los pensamientos desagradables. No era su problema. Ahora Terence y Delilah tendrían que lidiar con las consecuencias de sus acciones, y ella protegería lo único que realmente importaba, su hijo. Con ese pensamiento, subió a su coche y salió a las lluviosas calles de Vancouver, dejando atrás el Blue Mountain Café y la gente que había en él, un pasado que se hacía más lejano e irreal a cada kilómetro. El viento de abril jugaba con las cortinas de la ventana abierta del nuevo piso de Bryony. 5 meses habían pasado volando. Su vientre se había redondeado. Sus movimientos se habían vuelto más lentos. Pero en su interior sentía una fuerza y una calma sin precedentes. Se asomó a la ventana, se acarició la barriga y observó a los transeúntes. El barrio de Mount Pleasant no era tan lujoso como Kitsilano, donde vivían Terence y ella, pero le gustaba más. Pequeños cafés, tiendas vintage, un ambiente creativo y, lo más importante, gente nueva que no conocía su historia. Bryony se apartó de la ventana y se sentó ante un pequeño escritorio repleto de papeles. Su pequeña empresa de contabilidad iba ganando clientes. Había empezado con algunos conocidos de West Logistics, pero poco a poco el boca a boca había hecho efecto. Ahora tenía 17 clientes fijos, en su mayoría pequeñas empresas y empresas de nueva creación. No es que necesitara el dinero. La indemnización de Terence y Delilah le proporcionaba un colchón financiero para los años venideros. Pero trabajar le daba una sensación de independencia y estructuraba sus días. El teléfono vibró, mostrando el nombre de Terence. Bryony suspiró. Llamaba una vez a la semana para ver cómo estaba y preguntarle si necesitaba algo. A veces contestaba. La mayoría de las veces no. Después de aquella noche en el Blue Mountain Café, sus vidas habían cambiado irrevocablemente. Terence cumplió su palabra y transfirió la cantidad prometida en 3 días. El divorcio fue rápido y sin complicaciones. Y entonces empezaron los problemas, pero no los de ella. 15 días después de su encuentro en el café, Terence la llamó en mitad de la noche, borracho y desesperado. Edmund Haxton le había despedido, sin explicaciones, tachándole de incoherente con la ética de la empresa. Sin acusaciones directas, sin mencionar a Delilah. Solo un despido frío y una prohibición tácita de trabajar para cualquier empresa importante de electrónica en Vancouver. Bryony no sintió schadenfreude ante esta noticia, solo cansancio. Cumplió su promesa y no envió las fotos a Edmund. Pero, al parecer, él se había dado cuenta por sí mismo o había investigado por su cuenta. Terence estaba destrozado. Su carrera, de la que había estado tan orgulloso, se había derrumbado de la noche a la mañana. Lo sabía todo, dijo Terence entre lágrimas de borracho por teléfono. Lo sabía todo. Jugaba con nosotros como un gato con ratones. ¿Y qué hay de Delilah? Según los rumores que llegaron a Bryony a través de conocidos mutuos, había mantenido intacto su matrimonio, pero había perdido su libertad. Edmund no provocó escándalos, no solicitó el divorcio, pero rodeó a su esposa de un muro de control invisible, pero impenetrable. Su fundación benéfica quedó bajo el control directo del director financiero de Tech Trust. Sus tarjetas de crédito se comprobaban a diario. Sus citas se registraban en una aplicación especial de su teléfono. La jaula de oro se hizo mucho más estrecha. Bryony no sintió compasión ni por Terence ni por Delilah.
Habían tomado sus decisiones y habían recibido sus consecuencias. Lo único que le importaba era su futuro y el del bebé. El teléfono dejó de vibrar. Bryony volvió al trabajo. El informe anual del pequeño estudio de diseño tenía que estar terminado para mañana. Los números siempre la tranquilizaban, claros, lógicos, predecibles. En un mundo en el que las relaciones humanas habían demostrado ser tan poco fiables, las matemáticas le daban una sensación de estabilidad. Terminó el informe, recogió los papeles en una carpeta y miró el reloj. Eran casi las 4. Si se daba prisa, podría pasar por el centro de negocios, entregar el informe al cliente y llegar a casa antes de la hora punta. El centro de negocios Harbour Tower estaba situado en el corazón del distrito financiero de Vancouver. Bryony aparcó en el aparcamiento subterráneo y tomó el ascensor hasta la planta 22. La oficina de Art Vision Design ocupaba la mitad de la planta, un espacio moderno con ventanas panorámicas y un interior minimalista. Tras entregar su informe a la recepcionista y recibir el agradecimiento del cliente, Bryony se dirigía a los ascensores cuando oyó una voz familiar. «Señora Woodward». Qué agradable sorpresa. Se dio la vuelta y vio a Edmund Haxton, que seguía igual de elegante y dominante, con un traje inmaculado y una mirada penetrante. «Señor Haxton», Bryony asintió, instintivamente poniendo una mano en su estómago. «No esperaba encontrarle aquí. Tengo una reunión con un inversor en la planta 24». Sonrió, pero la sonrisa no tocó sus ojos. «Veo que pronto tendrás una nueva incorporación. Enhorabuena». «Gracias», intentó hablar con calma, aunque su corazón latía con más frecuencia. Este hombre había arruinado la carrera de Terence. Había encerrado a Delilah en una jaula de oro. ¿Qué quería de ella? «¿Cómo va tu negocio?», preguntó Haxton, como si fueran viejos conocidos. «He oído que has abierto tu propia empresa de contabilidad». Bryony se puso tensa. ¿Cómo lo sabía? No hacía publicidad de su negocio. Trabajaba sobre todo por recomendación. «Sí, las cosas van bien», respondió evasiva. «Cada vez hay más clientes». «Me alegra oírlo». Haxton echó un vistazo a la carpeta que tenía en las manos. Art Vision Design es una buena elección. Una empresa prometedora. Bryony se sintió ligeramente mareada. Esto no podía ser una coincidencia. ¿La estaba siguiendo? ¿Por qué? «Señor Haxton, perdóneme por ser franca, pero ¿qué es lo que quiere?», preguntó, decidiendo no jugar a la charla. Él soltó una carcajada corta y seca. «La franqueza es una cualidad valiosa, señora Woodward, sobre todo en nuestro mundo de hipocresía y fingimiento». Haxton se acercó un paso y bajó la voz. «No necesito nada, solo quería asegurarme de que estabas bien. Después de todo, me has hecho un favor inestimable». «¿Un favor?». Bryony frunció el ceño. «No lo entiendo». «Claro que sí», le brillaron los ojos. «Me has ayudado a ver la verdadera cara de dos personas en las que, por desgracia, confiaba demasiado. Una me traicionó por mi carrera, la otra por mi diversión». Bryony se quedó helada. «Yo no te envié las fotos. Y no tenías por qué hacerlo». Se encogió de hombros Haxton. «Tengo mis propias fuentes de información. Sabía de su conexión casi desde el principio. Solo esperé a que se delataran». «Entonces, ¿por qué tuviste que venir a nuestra casa? ¿Por qué montar todo este espectáculo en el café?». «Quería ver cómo actuarían bajo presión», dijo como si estuviera hablando de una partida de ajedrez. «Y, debo admitirlo, me impresionó su estrategia. Cálculo frío, exigencias claras, sin escenas emocionales. Usted no es tan simple como parece, señora Woodward». Bryony no sabía cómo responder. Había algo aterrador en la forma en que este hombre manipulaba a la gente. Jugaba con ellos. Observaba sus reacciones. «¿Qué va a pasar con Terence?», preguntó sin saber por qué. «¿Te importa?». Haxton ladeó la cabeza. «¿Después de todo lo que ha hecho?». «No», respondió Bryony con sinceridad. «Pero es el padre de mi hijo». «Ah, sí», asintió Haxton. «Bueno, puedo tranquilizarte. No voy a perseguirlo más. Ya ha aprendido la lección. Por lo que sé, ha aceptado un trabajo como gerente en una tienda de electrónica en Surrey. Es modesto, pero suficiente para vivir». Bryony asintió. No le importaba dónde o con quién trabajara Terence mientras pagara la pensión alimenticia. ¿Y su esposa? La pregunta salió sola. El rostro de Haxton se puso rígido.
Delilah hizo su elección hace años cuando se casó conmigo. Conocía las reglas del juego. Y ahora está pagando el precio por romperlas. Bryony no pudo contener un ligero escalofrío. El hombre la asustaba con su fría naturaleza calculadora. Todos pagamos por nuestras decisiones, señora Woodward. Haxton miró su reloj. Debo irme. Ha sido un placer hablar con usted. Ya había dado unos pasos hacia el ascensor, pero se detuvo y se dio la vuelta. Por cierto, si alguna vez necesitas trabajo o ayuda con clientes para tu oficina, dímelo. Aprecio a la gente que sabe valerse por sí misma. Bryony vio cerrarse las puertas del ascensor, llevándose a Edmund Haxton y su extraña propuesta. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. No, nunca acudiría a él en busca de ayuda. Algo le decía que el precio de esa ayuda sería demasiado alto. Salió del edificio y respiró aire fresco. El sol se deslizaba hacia el ocaso, coloreando los rascacielos de cristal en tonos anaranjados y dorados. Vancouver era preciosa a esa hora del día. Bryony decidió no ir directamente a casa. En su lugar, se dirigió al pequeño jardín comunitario situado cerca de su nuevo piso. En los últimos meses se había convertido en su santuario. Un rincón tranquilo con parterres, bancos y vistas a las montañas. En febrero se apuntó al programa de huertos urbanos, una iniciativa que permitía a los habitantes de Vancouver cultivar hortalizas y flores en parcelas designadas. Tras recibir sus 3 metros cuadrados de terreno, Bryony se puso a trabajar con entusiasmo. Al principio solo era una terapia, una forma de olvidarse de Terence, de la traición, del futuro incierto. Pero poco a poco la jardinería se convirtió en una verdadera pasión. Llegó a su parcela y se alegró al ver que los tulipanes, plantados en marzo, ya estaban en plena floración, manchas brillantes de rojo, amarillo y morado entre la vegetación. Las macetas de albahaca y tomillo también se han desarrollado bien. La semana que viene podría plantar tomates y pepinos. Los plantones ya esperan en el alféizar de la ventana de su piso. Bryony se sentó en un pequeño banco del jardín y cerró los ojos, dejando que los últimos rayos de sol bañaran su rostro. El encuentro con Haxton le había traído recuerdos que había apartado cuidadosamente de su mente. Terence, Delilah, la traición, el dolor, la ira, la lucha. Pero ahora, sentada entre las flores, solo sentía paz. No perdón, no había perdonado a Terence y nunca lo haría, pero aceptaba lo ocurrido como parte de su historia, como una experiencia que la había hecho más fuerte. El niño que llevaba dentro se movió, como si estuviera de acuerdo con sus pensamientos. Una niña. Bryony se había enterado del sexo la semana pasada. Una niña que pronto vendría al mundo y cambiaría su vida una vez más, pero para mejor. Todo va a ir bien, pequeña, susurró Bryony, acariciándole el vientre. Tú y yo vamos a estar bien. Pensó en cómo había cambiado en estos meses. Antes era Bryony Woodward, la esposa de Terence, callada y algo insegura, contable en una empresa de logística, una mujer cuya identidad se definía principalmente a través de otras personas. Ahora era simplemente Bryony, futura madre, propietaria de un negocio pequeño pero en expansión, jardinera aficionada, una persona que había sido capaz de sobrevivir a la traición y salir fortalecida de ella. Una persona que había aprendido a ponerse en primer lugar sin sentirse culpable. Recordaba estar de pie en la puerta del despacho de Terence, oír la risa de Delilah, sentir que el suelo se iba bajo sus pies. En aquel momento había tenido la sensación de que su mundo se derrumbaba. Ahora se daba cuenta de que no era un derrumbe, sino una transformación, dolorosa pero necesaria. Una de sus vecinas de jardín, una anciana de rostro amable, la saludó desde una parcela cercana. Bryony sonrió y le devolvió el saludo. Otro cambio. Antes había evitado conocer gente nueva, centrándose en el trabajo y el matrimonio. Ahora estaba abierta a la gente, a la conversación, a nuevos contactos. «Sus tulipanes son preciosos», gritó la mujer. «El año que viene prueba con narcisos. Crecen bien junto a los tulipanes». «Gracias por el consejo», respondió Bryony. «Me aseguraré de probarlos. El año que viene...» Se sorprendió a sí misma pensando en el futuro, ahora sin miedo, planificando, soñando, construyendo, sin mirar constantemente al pasado, sin miedo a nuevas decepciones. El teléfono de su bolsillo volvió a vibrar.
Esta vez era un mensaje de Linda, su antigua compañera de West Logistics, que se había convertido en una buena amiga en los últimos meses. No te olvides de la cena de mañana por la noche. He preparado un mojito sin alcohol especial para la futura mamá. Bryony sonrió y envió una carita sonriente como respuesta. Sí, la vida seguía, con nuevas personas, nuevas tradiciones, nuevas alegrías. Se levantó, sacudió la falda del suelo y echó un último vistazo a su pequeño jardín. Los tulipanes se alzaban orgullosos hacia el cielo, a pesar del viento de abril. Como ella misma, enderezados tras la tormenta, con nuevas raíces y nuevo vigor. Bryony salió del jardín, sintiéndose inusualmente ligera a pesar de sus 7 meses de embarazo. Mañana volvería para plantar nuevas plantas, a seguir creando belleza con sus manos, a seguir construyendo su nueva vida día a día, paso a paso. Mientras caminaba de vuelta a casa por las calles nocturnas de Vancouver, pensó en cómo algunas pérdidas acaban siendo ganancias. Al perder a su marido, se había encontrado a sí misma. Al perder las ilusiones, encontró la claridad. Al perder lo que parecía amor, descubrió la capacidad de amar de verdad, incondicional y profundamente. Su hija nunca conocerá la duda de ser amada y deseada. Nunca se sentirá la segunda mejor. Nunca tendrá miedo de hacer valer sus límites. Bryony se puso una mano en el vientre, sintiendo los ligeros temblores. Lo conseguiremos, cariño, susurró. Ya lo estamos superando. El viento se levantó, trayendo el olor del mar y la promesa de lluvia. Pero Bryony no aceleró el paso. La lluvia no la asustaba, como tampoco lo hacían las tormentas que la vida podía traer. Había aprendido a mantenerse erguida contra viento y marea, firmemente arraigada en el suelo de su propia fuerza. Esta era su historia, la historia de una mujer que lo había perdido todo y lo había reconstruido, que aprendió el precio de la traición y el valor de ser fiel a sí misma, que pasó por el fuego y el agua y salió no rota, sino endurecida. Su piso la esperaba, cálido, acogedor, lleno de libros y flores. Su espacio, su mundo, su fortaleza. Y pronto llegaría el sonido de las risas de los niños. Un nuevo capítulo, una nueva alegría, una nueva aventura. Bryony sonrió imaginando esa risa y aceleró el paso.